Sandra nos escribe desde Chorrillos y nos dice, Jesús para mí nunca fue creado. Los testigos de Jehová me sacaron Colosenses 1:15 y me mostraron que Jesús sí fue creado. Sinceramente no supe cómo responder. Este detalle de Colosenses 1:15, hay varias personas que no saben responder. Hoy vamos a explicar Colosenses 1:15. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Colosenses 1:15, hablando de Jesús, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová leen este versículo y dicen así. Aquí este versículo dice que Jesús es el primero en haber sido creado, porque dice, Él es el primogénito de toda la creación. Pero si el apóstol Pablo hubiese querido explicar que Jesús es el primero en haber sido creado, él hubiese utilizado la palabra protoctisis, que significa lo primero en ser creado. Pero el apóstol Pablo en Colosenses 1:15, él puso la palabra prototocos. ¿Qué cosa significa prototocos? Prototocos significa primero en rango, preeminente, lo más importante. Y no simplemente lo primero, lo primogénito, como podríamos decir. En la Biblia, la palabra prototocos no siempre significa lo primerito, sino lo más importante. Por ejemplo, mire, yo voy a leer el libro de Éxodo, capítulo 4, 22, dice así: y le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito. ¿Israel fue el primer pueblo entre todas las naciones en haber existido? ¿Verdad que no? Pero Israel fue el pueblo más importante para Dios. Por eso Dios le llama a Israel mi primogénito. No porque sea el primer pueblo, sino porque es lo más importante. Ejemplo 2. Isaí tenía 8 hijos. El último era David. Pero en Salmos 89, 27, Dios le llama primogénito a David. Salmos 89, 27, a David se le llama primogénito. No que él es el primero, sino que es el más prominente, el más excelente, el más importante. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que José tuvo 2 hijos. El primero se llamó Manasés, el segundo se llamó Efraín. La Biblia en el capítulo 31 de Jeremías, el versículo 9, dice así: porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito, dice Dios. La pregunta es, ¿Efraín era el primogénito? ¿Era el primer hijo de José? No, pero sí llegó a ser el más importante. Así que la palabra prototocos no siempre significa el primero, sino el más especial. Cuando la Biblia dice que Cristo es el primogénito de la creación, está diciendo que Él es lo más importante de las cosas que nosotros podemos ver, visualizar. Él es la corona de la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, según lo dice el versículo 16 del mismo capítulo de 1 Corintios y el versículo 17. Por ejemplo, la Biblia toda enfoca, hay más de 20 versículos que afirman que Cristo nunca ha sido creado. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Juan, el libro de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, hablando de Jesús, existía el verbo. Por lo tanto, no hablamos de una existencia de Jesús como creador o como que Él haya sido creado, sino como existente. En Apocalipsis 1:8 dice así: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, tiempo presente, el que era, tiempo pasado, y el que ha de venir, tiempo futuro. Dios, a través de Cristo, o sea, Jesús como Dios, siempre ha existido en la eternidad. Nadie ha creado a Él. Nosotros leemos Hebreos 7:3 hablando de Jesús como la comparación de Melquisedec. Dice así: sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿sí? Que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Jesús nunca tuvo comienzo y nunca tendrá fin. De hecho, ya expliqué que la palabra prototocos significa no siempre lo primero, sino lo más importante. Colosenses 1:15 dice que Jesús no es el primero en ser creado, sino lo prominente, lo más especial de toda la creación. Que Dios te bendiga.